Bueno, en el marco del primer parcial de la materia Ciencia de los Materiales, haré la explicación para el tema número 6 que me ha tocado, la explicación de lo que son los mecanismos de endurecimiento y algunos ejemplos de cómo endurecerlo al cobre, ¿sí? Mediante el avance de la presentación. Bueno, básicamente hablaré sobre los principios del endurecimiento para a continuación explicar cada uno de los endurecimientos más importantes, como es la disolución sólida, la deformación plástica, la reducción del tamaño de grano y voy a mencionar solamente el endurecimiento por precipitación. Como introducción diremos que la dureza y la resistencia, que es lo que estamos buscando, son propiedades contrarias a la plasticidad. Además, la capacidad de un material para deformarse plásticamente depende de la capacidad de las dislocaciones para moverse. Es decir, en la definición de plasticidad se decía que la plasticidad venía explicada por el movimiento de las dislocaciones. Es decir, un material plástico será aquel en el que las dislocaciones se mueven fácilmente. Por lo tanto, la restricción y el impedimento del movimiento de las dislocaciones convierte al material en más duro y resistente. Y así, los procedimientos para incrementar la resistencia de los materiales se basan en ese principio, la dificultad del movimiento de las dislocaciones. Bien, el primer mecanismo o la primera forma que tenemos para endurecer un material es la disolución sólida. La disolución sólida consiste en introducir elementos de aleación en la estructura cristalina del material puro, de tal manera que dificultan el movimiento de las dislocaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo dificultan? Porque introduce una elevada deformación en la red cristalina o porque fijan las dislocaciones. Eso lo podemos ver en el esquema, cómo efectivamente cuando metemos un elemento del elemento principal, como tiene diferente tamaño, ya sea más grande o más pequeño, crea una pequeña deformación estructural alrededor de esa partícula que hace que dificulte la dislocación. Por otro lado, acá también si tenemos una agrupación pequeña de átomos, de distintos átomos, también se puede producir el anclado de las dislocaciones entre esos átomos. Es decir, que cuando la dislocación intente avanzar por esta línea, se va a producir un anclado o una dificultad en atravesar esa dislocación al lado de esa pareja de átomos, digamos. Esto se puede experimentalmente como cuando en el latón que incrementamos el contenido de zinc, la resistencia a la atracción va aumentando paulatinamente, ¿sí? En el caso que sigue, podemos observar también el caso específico del cobre, donde podemos observar que el cobre puro va a tener una resistencia a la tensión de 60, básicamente, como estamos observando aquí en este gráfico, y cuando nosotros le hacemos un agregado de un 30%, en este caso de zinc, la resistencia a la tensión del cobre, en este caso el cobre aliado, se llega casi a los 80. Esto nos demuestra cómo al cobre le elevamos su resistencia con el agregado de zinc. Al producirse aleaciones con solución sólida, se origina un endurecimiento por solución sólida en el sistema, por ejemplo, cobre-níquel. Intencionalmente se introduce un átomo de sustitución de níquel en la red original de cobre. La aleación del cobre-níquel tiene una resistencia más elevada que la del cobre puro. En este ejemplo, lo que se observa es que de manera similar, si se agarra al cobre, si se agrega al cobre un 30% de zinc, este se comporta como un átomo sustitucional, endureciendo la aleación del cobre-zinc, a comparación de lo que nos muestra el gráfico de la izquierda, que es el cobre puro. El grado de endurecimiento por solución sólida va a depender de dos factores. En primer término, una diferencia importante en el tamaño atómico del átomo original, que es el solvente, y el átomo agregado, que es el soluto, que incrementa el efecto de endurecimiento. Una diferencia mayor en el tamaño produce una mayor distorsión de la red inicial, haciendo un poco más difícil el deslizamiento. Cuanto mayor sea la cantidad añadida del elemento aleante, más grande será el proceso de endurecimiento. En la aleación cobre-níquel, un 20% es más resistente que una aleación, por ejemplo, de un 10% de cobre-níquel. Naturalmente, si se añade a un átomo demasiado grande o demasiado pequeño, puede exceder el límite de solubilidad y se producirá un mecanismo de endurecimiento distinto, es decir, endurecimiento por otro caso, que es por dispersión.
El próximo que vamos a ver es el endurecimiento por deformación. ¿Sí? El endurecimiento por deformación, es decir, es el endurecimiento producido por la deformación en frío o en acritud. Se produce como la elevada cantidad de dislocaciones producidas en el material. Experimentalmente se ve que efectivamente cuando aumentamos el porcentaje de tratamiento de frío, se incrementan los valores resistentes del material. Es decir, en este caso el límite elástico para el acero, para el latón o para el caso del cobre. Vemos que se incrementa cuando se incrementa el porcentaje del trabajo en frío. Claramente, cuando deformamos un material y lo endurecemos, la plasticidad, es decir, la ductilidad del material va a ir disminuyendo. Cuando aumentamos el porcentaje de trabajo en frío, la ductilidad del material va a bajar, porque son propiedades contrarias justamente. El porcentaje de trabajo en frío se calcula mediante la relación de áreas. Área inicial, área final, dividido área inicial por 100. Aquí podemos observar un material deformado plásticamente en una micrografía con un microscopio, en la cual se ve la gran cantidad de dislocaciones presentes. Son todas estas líneas finitas que vemos dentro de ese cristal, o en estas zonas oscuras, digamos, que es una maraña de dislocaciones que va a aumentar claramente las propiedades mecánicas. Es decir, cuando se deforma plásticamente, se deforman tal cantidad de dislocaciones que dificultan el movimiento interior y aumentan la dureza y dificultan la plasticidad justamente. El segundo es el tipo por endurecimiento de grano. Como se puede observar en este esquema, si una dislocación se mueve por un plano de deslizamiento que viene por acá y llega a un borde de grano, automáticamente va a tener que cambiar de dirección, porque el otro grano aquí de esta zona derecha tiene una orientación cristalina distinta. Obligadamente va a tener que cambiar de dirección, con lo cual va a suponer un incremento en la tensión que se va a tener que aplicar, con lo cual esto va a suponer un gran endurecimiento. Además, son zonas de distinta dirección. ¿Sí? Es decir, vamos a dificultar con los bordes de grano el movimiento de las dislocaciones, con lo cual vamos a disminuir su plasticidad, pero vamos a aumentar su resistencia mecánica. El incremento de las propiedades mecánicas mediante la reducción del tamaño de grado viene dado y explicitado mediante la ecuación de Hall-Petch. La ecuación Hall-Petch nos dice que el límite elástico material va a ser igual a un valor constante del material más una función variable con el diámetro del grano. Esta variabilidad vemos que es la tensión, el límite elástico es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada del tamaño del grano. Es decir, cuando aumenta el tamaño del grano, el límite elástico va a disminuir. O cuando disminuye el tamaño del grano, el límite elástico va a aumentar. Esto se observa en la gráfica, donde efectivamente nos demuestra que cuando aumentamos la inversa de la raíz cuadrada del diámetro, es decir, cuando disminuimos el diámetro, el límite elástico va a aumentar. Bien, en esto podemos ver, en esta micrografía con microscopio, cómo efectivamente vemos gran cantidad de dislocaciones, que son todas estas líneas finas que están aquí, y cómo en este borde de grano, justo se acumula unas dislocaciones, se anclan estas dislocaciones y llegan al borde de grano, y ahí se quedan contenidas, digamos, ahí se quedan ancladas. Lo que podemos decir que el esfuerzo es superior para que se muevan al que se aplicaría si no hubiera ese borde de grano ahí. Bueno, para volver un poco a hacer foco en lo que es la dureza, el endurecimiento del cobre, como lo explicamos en este gráfico, claramente el endurecimiento sobre el cobre va a estar dado en el caso del endurecimiento por solución sólida cuando le apliquemos, cuando lo aliemos con otros materiales.